Hay jugadores que amamos como nuestro señor Tony Romo, y hay jugadores que amamos odiar, normalmente porque siempre nos ganan o porque los consideramos tramposos, o por ser el quarterback de los Cowboys pero no llamarse Tony Romo. Hoy quisiéramos hacer una lista de los jugadores que a todos nos revientan, salvo que sean de nuestro equipo, y aún así, a veces también. Antes de que nos regañen y nos recuerden que en 1976 nadie soportaba a Jack Tatum de los Raiders por su excesiva agresividad en la cancha, nosotros les recordamos que esta lista es de jugadores actuales en la liga. Dak Prescott. Arrancamos con un odio que no se gana, se hereda. Es el que te llega solo por ponerte el uniforme de los Dallas Cowboys. Mis preciosos Cowboys. Ser el quarterback de los Cowboys es probablemente el puesto más criticado en el deporte norteamericano. Eres el líder del American Team, un apodo que garantiza que la mitad del país te odie. Dak heredó el trono, como bien dijimos, de nuestro santo patrono Tony Romo, a quien pues sí, la verdad, sí le tiraban mucho hate. Perdónalos, Tony, no les guardes rencor. El odio hacia Dak se alimenta de tres fuentes. La primera, el símbolo que lleva en el casco. Para los fans de Eagles, Giants y Commanders, odiar a Dak Prescott es una obligación. Para el resto, los Cowboys representan una arrogancia histórica que muchos disfrutan viendo fracasar. Maldita sea. Ya pues. La segunda fuente es el dinero. El descomunal contrato de Dak ha sido un pararrayos para las críticas, con un salario que ronda los $40 millones anuales. Su récord en postemporada es un mediocre 2-5. La narrativa es simple, cobra como una leyenda, pero cuando llega el frío de enero, Dak no aparece. La discusión sobre su próxima extensión, que podría alcanzar los $60 millones anuales, alimenta la frustración, considerada injustificable sin un anillo de campeonato. La tercera fuente es la más dolorosa: su propia gente. Los fans de los Cowboys son increíblemente impacientes. Cada intercepción crucial o derrota en playoffs se convierte en un referéndum sobre su capacidad. Una brillante temporada regular es borrosa por un solo mal partido. El odio hacia Dak Prescott no es por escándalos, sino por las expectativas rotas. Un choque gigantesco que no se traduce en trofeos y el peso de ser la cara de la franquicia más amada y odiada de la NFL. Patrick Mahomes. En el deporte, la dominación total genera odio. Tenemos al rostro de la dinastía reinante de la NFL, el hombre que ha redefinido la posición de quarterback. Para muchos, es el mejor jugador del planeta, un talento generacional que ha llevado a los Kansas City Chiefs a múltiples Super Bowls, estableciendo una dinastía. Y ahí es donde el amor se convierte en odio. La gente se cansa de ver ganar siempre a los mismos. Pasó con los Patriots de Tom Brady y ahora pasa con los Chiefs de Mahomes. Mahomes es la cara invisible de la NFL, omnipresente en cada anuncio y promoción. Para los fans de equipos rivales, se ha convertido en la pesadilla que cada año acaba con sus sueños de gloria. El resentimiento es una consecuencia natural de su éxito. Aunque su comportamiento es intachable, las polémicas de su familia en redes sociales y estadios le han salpicado. Su hermano y su esposa han protagonizado incidentes que van desde bailes inapropiados hasta discusiones públicas, dándole munición a sus detractores. El odio hacia Patrick Mahomes es el impuesto que se paga por la grandeza. Es el hartazgo hacia un jugador que parece destinado a dominar la liga por una década. Travis Kelce. Si el odio a Mahomes es por dominar en el campo, el odio hacia su compañero es por dominar los titulares de todo el mundo. Durante años, Kelce fue uno de los mejores alas cerradas de la historia, pero su universo cambió con dos palabras: Taylor Swift. Su relación con la estrella del pop lo catapultó a una fama estratosférica, pero también lo puso en la mirada del odio. Para los puristas de la NFL, la cobertura mediática de Swift en los partidos era una distracción insoportable. Kelce, como protagonista, se llevó todo el resentimiento. De repente, representaba la hollywoodización del deporte, una mezcla de entretenimiento y cultura pop que muchos aficionados tradicionales rechazan.
Pero el odio a Kelce no solo es por asociación. Su personalidad extrovertida y ruidosa no le cae bien a todo el mundo. Su confianza es vista como carisma por los fans de los Chiefs, pero como arrogancia por el resto. Su temperamento explosivo también le ha jugado malas pasadas. Se le ha visto discutiendo en la banda, incluso con su propio entrenador Andy Reid, a quien llegó a empujar y gritarle en pleno Super Bowl. Esos roces, magnificados por el foco mediático, se convierten en noticia nacional. El odio a Travis Kelce es una mezcla de rechazo a la fusión del deporte y el entretenimiento, y la antipatía hacia una personalidad arrolladora. Aaron Rodgers, un jugador cuya carrera reciente se ha definido tanto por las polémicas como por su talento. El odio hacia Rodgers ha crecido con el tiempo. En sus años dorados en Green Bay, donde ganó un Super Bowl y 4 premios MVP, era respetado, aunque ya mostraba un carácter complicado. Pero en los últimos años, su imagen pública se fue por un barranco. Todo se disparó con su postura sobre la reciente pandemia. Su engañosa declaración de estar inmunizado cuando no se había vacunado desató una tormenta que lo convirtió en una figura polarizante. A partir de ahí, Rodgers abrazó su papel de libre pensador. Habló de sus viajes a Perú para consumir ayahuasca. Se fue a retiros en la oscuridad para decidir su futuro y se volvió cliente frecuente de podcasts donde soltaban teorías conspirativas. La bomba estalló en su pelea con el presentador Jimmy Kimmel, a quien insinuó sin pruebas tener conexiones con Jeffrey Epstein, un punto de no retorno para muchos. Su salida de Green Bay fue un divorcio feo y público. Su llegada a los New York Jets en 2023 debía ser su redención, pero se rompió el tendón de Aquiles en la 4ª jugada de su primer partido. Mientras se recuperaba, coqueteó con la idea de ser candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, generando un circo mediático. El odio hacia Aaron Rodgers ya no es solo por su arrogancia, sino por su aparente necesidad de ser el centro de atención. Muchos sienten que su ego monumental se comió al jugador de leyenda. Russell Wilson. El odio no viene de jugadas sucias, sino de una de las peores decisiones de negocio en la historia de la NFL. Hablamos de un jugador que pasó de ser un héroe y campeón del Super Bowl a la cara del fracaso absoluto. Russell Wilson. El odio hacia Wilson es el del comprador estafado. Durante una década fue el rostro de los Seattle Seahawks, un líder amado que los llevó a la gloria. Pero su traspaso a los Denver Broncos en 2022 se convirtió en un desastre histórico. Denver entregó un botín de jugadores y seleccionados de draft, y antes de que Wilson lanzara un solo pase, le dieron un contrato de $245 millones. El resultado fue catastrófico. Wilson jugó el peor fútbol de su carrera. La ofensiva de los Broncos, que se esperaba que fuera explosiva, fue una de las peores de la liga. Su eslogan "Let's Ride" se convirtió en un meme nacional que simboliza la desconexión entre sus palabras y su rendimiento. La imagen de un líder se transformó en la de un quarterback incapaz de concretar con sus compañeros y que parecía más preocupado por su marca personal. La situación fue tan terrible que los Broncos lo cortaron después de solo 2 temporadas, aceptando una pérdida de $85 millones en dinero muerto, la mayor en la historia de la NFL. Básicamente le pagaron una fortuna para que juegue en otro equipo. El odio hacia Russell Wilson es el resentimiento hacia un jugador que recibió un cheque de leyenda y entregó un rendimiento de novato, hundiendo las esperanzas de una franquicia y convirtiéndose en el símbolo viviente de cómo no gestionar a un equipo. Tyreek Hill. Nos encontramos con un jugador cuya velocidad supersónica solo se compra con la gravedad de las polémicas que lo persiguen. Tyreek Hill es una de las armas más letales de la NFL, pero para muchos su talento jamás podrá borrar un historial personal muy oscuro. El odio hacia Tyreek Hill es complejo, derivado de sus acciones fuera del campo y su personalidad dentro de él. Apodado Cheetah, es uno de los jugadores más rápidos de la historia, pero su carrera ha estado envuelta en controversia.
La más seria se remonta a un incidente de violencia doméstica en la universidad que casi le cuesta su carrera. Más tarde, ya en la NFL, enfrentó acusaciones de abuso infantil. Aunque no fue considerado penalmente en este último caso, los detalles mancharon su reputación para muchos, al ser temas imperdonables para una gran parte del público. Obviamente. El segundo motivo es su actitud en el campo. Hill es la personificación de la arrogancia y un maestro del trash talk. Cuando anota, se burla de sus rivales, lanzando el signo de la paz mientras los deja atrás. Esa actitud se intensificó al forzar su salida de los Kansas City Chiefs y proclamar que su nuevo QB, Tua Tagovailoa, era más preciso que Patrick Mahomes. Para los fans rivales, es el villano perfecto. Un jugador con un pasado problemático y una arrogancia desmedida. Deshaun Watson, el trono indiscutible del jugador más odiado de la NFL. Su caso trasciende el deporte, entrando en un territorio de acusaciones gravísimas y un contrato que fue un insulto para muchos. Él es Deshaun Watson. El odio hacia Deshaun Watson es masivo y universal fuera de Cleveland. Su historia es una caída en desgracia pocas veces vista. En los Houston Texans, era una de las estrellas más prometedoras de la liga. Todo eso se hizo pedazos. La raíz es la avalancha de demandas civiles por conducta sexual inapropiada y agresión presentada por más de 2 docenas de masajistas. Los testimonios describían un patrón de comportamiento depredador que sacudió a la NFL. Aunque nunca enfrentó cargos criminales, la abrumadora cantidad de acusaciones y los acuerdos económicos a los que llegó dejaron una mancha imborrable. La NFL lo suspendió por 11 partidos. Un castigo que muchos consideraron muy poco, pero lo que convirtió el desprecio en furia fue lo que vino después. En medio del escándalo, los Cleveland Browns no solo lo ficharon, sino que le dieron el contrato más grande y por primera vez totalmente garantizado de la historia, $230 millones por 5 años. Esa decisión fue una bomba. Para los críticos, los Browns no solo ignoraron decenas de acusaciones graves, sino que lo recompensaron de forma sin precedentes. Se sintió como una bofetada a las presuntas víctimas. La franquicia fue acusada de tirar por la borda cualquier moralidad en su búsqueda de un quarterback estrella. Para colmo, el rendimiento de Watson en Cleveland ha sido una sombra de lo que fue, luchando contra la inconsistencia y las lesiones. Los Browns no solo apostaron y perdieron su brújula moral, la apuesta ha sido un fracaso deportivo. Cada vez que Watson pisa un estadio visitante, es recibido con un diluvio de abucheos. Se ha convertido en el símbolo de que el talento está por encima del carácter. Es, sin duda, el villano reinante de la NFL. Aquí dejamos la lista, que todos sabemos podría ser infinita. A cada quien nos cae mal algún jugador por alguna cosa específica, menos Tony Romo pues. Aquí la pregunta es para ustedes. ¿A quién creen que pusimos muy alto? ¿A quién faltó incluir? ¿Están de acuerdo con que Deshaun Watson es el número 1? Díganos en los comentarios. Si les gustó, no se olviden de dar un like y lo más importante, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse el mejor contenido de la NFL en español. Nos vemos en el próximo video.